Estás escuchando Perspectiva Judicial. El otro enfoque. Amigos, gracias por el favor de su sintonía. Seguimos con nuestro segmento El Otro Enfoque. El día de hoy vamos a hablar sobre los estados de excepción constitucionalizados. Y para esto, pues nos complace decirles que tenemos de invitado a un experto en Derecho Constitucional y Administrativo, el licenciado Omar Ramos, para quien vamos a recibirlo con un aplauso por primera vez. Bienvenido, Omar. Muchas gracias. Quien debería recibirlo con un aplauso a ustedes soy yo, porque este programa está categorizado como lo más alto de contenido académico y jurídico. Así que muchísimas gracias. Para mí es un honor tener la oportunidad de participar con ustedes. Vamos a dar otro aplauso. Bueno, para entrar en materia, Omar, ayúdanos a comprender a qué nos referimos cuando hablamos de estados de excepción y cuáles son sus modalidades. Excelente. Estado de excepción no es más que una categoría constitucionalizada en donde se le otorga poderes extraordinarios a una sola persona, en el caso dominicano es al presidente de la República, para que realice medidas extraordinarias capaces de recomponer el Estado social y democrático de derecho. Sucede esto cuando las instituciones, frente a una calamidad o una situación de gran magnitud, no son suficientes su solución, las medidas que podrían tomar. Entonces el Estado constitucionaliza todo un procedimiento para otorgarlas vía el Congreso Nacional de la República, otorgar los poderes especiales al presidente de la República para que haga esa recomposición social. Y entonces vemos que la Constitución plantea o define en lo que es el estado de excepción como situaciones extraordinarias que afectan gravemente a la seguridad de la nación, de las instituciones y las personas. Entonces, en ese sentido, ¿qué debemos entender como situaciones extraordinarias? Excelente. Existen tres modalidades de estado de excepción. Cada una de las modalidades de estado de excepción tiene un sentido jurídico por cual se podría aplicar. El estado de defensa nacional se podrá declarar cuando exista vulneración a la soberanía nacional o al territorio, a la integralidad de la República Dominicana como órgano totalmente independiente de la comunidad jurídica, mientras que en la otra modalidad, la segunda, sería el estado de conmoción interior. Esta modalidad se podría declarar siempre y cuando exista una grave perturbación que afecte el Estado como órgano supra, también la institucionalidad de cada una de las administraciones públicas y del mismo modo la convivencia de los ciudadanos. En otro sentido está el estado de emergencia. ¿Qué sucede con el estado de emergencia? También existe una grave perturbación social, pero se podrá aplicar cuando no exista cabida para el estado de defensa ni para el estado de conmoción interior, sino que será aplicado cuando exista una vulneración al orden social, económico y medioambiental, una calamidad pública. El mejor ejemplo para nosotros hablar sobre el estado de emergencia es el ébola. El ébola, por su enfermedad totalmente contagiosa y que vulneraría la vida de todos los dominicanos si podrían entrar aquí, se le podría otorgar en el supuesto caso poderes especiales al presidente de la República para que tome las medidas del lugar, cuestión de que resuelva esa crisis de una calamidad pública como el ébola que pudiese entrar en República Dominicana, que Dios nos libre. Pero estamos hablando, cuando nos referimos a estado de emergencia, de situaciones que generan una reacción también en la ciudadanía, porque un ejemplo, el estado de emergencia puede ser por una perturbación al orden económico. Sí. Ahora, no es que por una crisis económica se va a declarar el estado de emergencia, sino por la situación de cómo reacciona la ciudadanía. Podemos poner el ejemplo de Venezuela. Una cosa es tener una crisis y otra es, por ejemplo, que todos los dominicanos comencemos a los supermercados a irrumpir, a buscar comida o a cualquier otro sitio a abastecernos de aquellas cosas que necesitamos y no tenemos por la crisis. Entonces, la declaratoria viene dada por la acción o por la reacción de la ciudadanía, no así por la situación en sí. Ahí mismo, Mar, y qué bueno que venís con ese ejemplo. Nosotros en el gobierno de Salvador Jorge Blanco tuvimos una situación un poco complicada, donde incluso por el uso de las Fuerzas Armadas y de la policía para controlar la situación murieron decenas de personas. Entonces creo que eso puede encajar, según lo que dices, en el ejemplo de los estados de excepción y en cuál encajaría exactamente ese caso. Excelente. Una de nuestras propuestas es que debe de haber una ley orgánica que regule los estados de excepción. ¿Cuál es nuestra visión?
Primero, que debe de conceptualizar cada uno de los estados de excepción. Segundo, establecer qué medidas se pueden tomar en cada uno de los estados de excepción, porque es muy fácil confundir un estado de excepción con un régimen dictatorial, porque serían poderes extraordinarios tomados a una persona. Pero también es importante que ese poder que se le da extraordinario al presidente de la República sea controlado en el sentido de finalidad, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, emergencia. ¿Qué sucede? Un ejemplo claro que usted puso, don Harold, es que el estado de emergencia pudiese ser una enfermedad como el ébola, pero el estado de defensa, un ejemplo podría ser la primera intervención norteamericana, en donde se vulneraba la soberanía nacional y ocuparon fuerzas externas y armadas a República Dominicana en 1916 hasta el 24 y en 1963. Para un caso de conmoción interior, en donde se vulnera lo que es el Estado como órgano supra y también se vulnera lo que es la convivencia humana, se podría decir que la vuelta al constitucionalismo de Camaño, en donde hubo una pausa de los efectos vinculantes que tiene la Constitución como ley sustantiva de todos los dominicanos, podría considerarse que hubiese podido aplicarse o declararse un estado de excepción para regularizar y volver a lo que es el estado constitucional. El ejemplo que usted puso también de Salvador Blanco es efectivo. Lo que sucede en los estados de excepción es que tienen límites. Me explico. Están condicionados a un tiempo específico. No solamente la Constitución Dominicana del 2015 lo establece así, sino también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Establece que debe de limitarse el fragmento y automáticamente ya las situaciones que dieron origen a ese estado de excepción culminan. El presidente de la República debe declarar el levantamiento del estado de excepción, si no el Congreso Nacional de la República Dominicana está obligado a paralizar y a levantar ese estado de excepción. ¿Afecta los derechos individuales de las personas la declaratoria del estado de excepción? Excelente. Dependiendo del tipo de estado de excepción, existirán derechos fundamentales que podrán ser suspendidos, no vulnerados, suspendidos sería el término. Por ejemplo, en el estado de defensa establece que todos los derechos fundamentales podrían ser suspendidos, a excepción de el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a buen nombre, a la ciudadanía, a la nacionalidad, a la irretroactividad, podrán ser suspendidos, y también las garantías constitucionalizadas que protejan de manera más efectiva esta. Podrían ser dos, porque estos son los derechos de primera generación que establece que no pueden ser suspendidos en el estado de defensa. Entonces, los derechos de primera generación se protegen en principio por la acción de amparo y por la vía data. No obstante, cuando nosotros analizamos el estado de conmoción interior y también el estado de emergencia, nosotros vemos cómo no se pueden vulnerar lo que son las libertades públicas. Esas libertades públicas son la libertad de transitar, la libertad del individuo desarrollarse, también la privación de libertad podría ser uno de los derechos que sí podrían ser limitados. Y también podría ser limitado el habeas corpus. En ese sentido, pero claro está, todas estas medidas podrán ser controladas por el máximo intérprete de la Constitución Dominicana, el Tribunal Constitucional, en donde podrá de manera directa los ciudadanos, nosotros podríamos interponer una acción para que ellos verifiquen, como órgano supremo de la Constitución, si el procedimiento de declaratoria constitucional fue debidamente ejecutado según lo establece la Constitución. Pero también el artículo que desarrolla la acción de amparo establece que cuando se vulnere un derecho fundamental que la Constitución no habilitó a su suspensión, procede una acción de amparo. Ya la acción de amparo no se haría vía directa ante el Tribunal Constitucional, sino que se haría de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, que establece que el derecho fundamental más afín a la materia será el tribunal competente. En esta materia, como de libertad, de privación de libertad, sería el Tribunal Penal en ese caso concreto. Omar, mencionaste que dentro de las acciones judiciales posibles en los estados de excepción estaba el habeas data. Según tengo entendido, solamente es el habeas corpus y también la acción de amparo. Entonces, me gustaría saber qué sentido tendría para el legislador establecer eso, de que la acción de habeas data sea útil en el estado de excepción, porque desde mi punto de vista, desde el punto de vista, bueno, y también de lo que establece la Constitución, esa parte no está contemplada, por lo menos la parte de la habeas data. Excelente. Sucede que desde 1844
los estados de excepción han sido constitucionalizados y donde el Congreso se le otorgaba poderes al presidente de la República en 4 condiciones principales: guerra, invasión exterior, conmoción interior a mano armada y también por un caso de emergencia que serían las enfermedades. ¿Qué sucede? Si nosotros no ponemos esos límites a los derechos fundamentales como al presidente de la República para que tenga la posibilidad de limitarse en el derecho a su ejercicio, porque sería una autoridad totalmente solemne y competente. La vía data es la vía más efectiva porque se podría vulnerar en el estado de guerra lo que son las correspondencias y también las comunicaciones internas, los correos, hablando ya de tecnología. Si no se establece que la acción, que una garantía constitucional como la vía data, en el estado principalmente de defensa nacional, no puede ser vulnerada, es porque la finalidad que se busca con los estados de emergencia es volver a la normalidad, a la paz, no estimular la guerra. En ese sentido, el vía data viene a proteger lo que son las correspondencias y las comunicaciones privadas que son enviadas de persona a persona, así como también los correos electrónicos. ¿Y qué pasa con el debido proceso en los estados de excepción? Excelente. El debido proceso no se suspende a nivel del Poder Judicial, pero tampoco a nivel de las garantías constitucionales que ya son competentes en materia de control difuso todos los organismos. No se van a suspender. ¿Por qué? Porque al versar los estados de excepción sobre suspensión de derechos fundamentales y el Estado, una de las características medulares, porque la Constitución se divide en una parte orgánica y una parte dogmática. La parte orgánica regula todo lo que es la conformación y edificación de las distintas instituciones que conforman el Estado, mientras que la parte dogmática versa sobre los derechos, deberes, libertades públicas e individuales y subjetivas fundamentales. ¿Qué sucede? En los estados de excepción a nivel constitucional, el Tribunal Constitucional va a estar en vigencia total, siempre habilitado para conocer una acción de amparo. Igualmente el Poder Judicial, porque la acción de amparo inicia en los tribunales de primera instancia. Pero no solamente el debido proceso judicial va a estar abierto, sino también que el Congreso Nacional automáticamente es declarado un estado de excepción, no importa qué tipo, debe de necesariamente estar unificado y en trabajo y en progreso, en el sentido de que realiza el Congreso Nacional 2 funciones, de legislación y también de fiscalización. El ambiente de fiscalización del Congreso Nacional, automáticamente un estado de excepción es declarado, se activa, pero también tiene la obligación el Poder Ejecutivo, en manos del Gobierno Central, del Presidente de la República Dominicana, de informar a ese Congreso Nacional que no es solamente el debido proceso judicial, sino también la fiscalización que se activa ante el Poder Legislativo, que está presente en cualquier estado de excepción. Al margen de algunas garantías que sabemos que son restringidas temporalmente cuando se presentan los estados de excepción, ¿qué pasa con las obligaciones que tiene un estado frente a otro por ser signatario de algún tipo de acuerdo o tratado cuando se encuentra dentro de un estado de excepción? Mire, nosotros República Dominicana, somos miembros de la comunidad internacional. En consecuencia, debemos respetar el Pacta Sunt Servanda y los pactos que nosotros somos signatarios y hemos adoptado de acuerdo al procedimiento constitucional que inicia con la firma del presidente, sucede después el control preventivo ante el Tribunal Constitucional y después hace un control político del Congreso Nacional. ¿Qué sucedería entonces frente a los estados partes? Nada, porque nosotros podemos justificar legal, social y económicamente cuáles son las causas y motivaciones que dieron origen a ese estado de excepción. Incluso los pactos internacionales y la Convención Americana de los Derechos Humanos establecen un derecho excepcional para los estados partes que pueden suspender los efectos de esa convención, que nosotros somos signatarios de ambas, para que nosotros volvamos a recomponer nuestro sistema social suspendiendo una serie de derechos fundamentales. Lo que sí, tanto el Pacto Interamericano de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana establecen que ni algunos derechos fundamentales como el de la vida no podría ser suspendido, la dignidad humana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero también, y sigue insistiendo en las garantías constitucionales. ¿Cuáles son las garantías constitucionales? En sentido estricto podría interpretarse como acción de amparo, habeas data y habeas corpus, pero garantías constitucionales también es la posibilidad de que cualquier procedimiento jurisdiccional a nivel ordinario sea conocido por el Tribunal Constitucional. Es como que tampoco deberían o deben
suspenderse derechos que produzcan a través de su suspensión tratos crueles, inhumanos o degradantes. Porque, por ejemplo, en un estado de defensa yo tengo una situación con un espía, no lo voy a torturar para sacarle la información. Y hay un caso importante en el ámbito internacional del debido proceso en circunstancias y tratando con personas que tienen una responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad o de guerra, como el caso de Eichmann, que cuando se le encontró en Argentina y se lleva a Israel, era condena de muerte por lo que le correspondía, por haber sido una mente maestra en todo lo que tenía que ver con la solución, entre comillas, para los judíos. Pero Eichmann, hasta que no se logró la confesión, hasta que no se trabajó para que éste confesara, se le respetaron todas las reglas del debido proceso, y eso generó en esa fecha una discusión interesante, porque la reacción natural a Eichmann era que lo colgaran. Eso pensaba la ciudadanía. Sin embargo, aún en ese entonces se respetaron esas normas del debido proceso. Entonces, traigo a colación el ejemplo porque dirá, bueno, tenemos un estado de defensa, hay una situación de espionaje, entonces agarramos a alguien que quizás querramos sacarle información, pero se beneficia de todas las garantías y dentro de ellas el debido proceso y respetar al punto de que no se cometan tratos inhumanos y degradantes contra esa persona es algo importante. Efectivamente, en el estado de defensa lo que se pretende proteger son aquellos derechos de primera generación que nacen tras el absolutismo de la monarquía, que el ciudadano de 1789, tras la Revolución Francesa, ¿verdad?, se opone a esos poderes absolutos que tenía el monarca y decide solicitar, basado en la fuerza, más derechos y más libertades para su conducta. ¿Qué sucede? En el estado de defensa son esos derechos de primera generación. De manera literal, en la integridad física, como derecho fundamental que nosotros lo tenemos, establece la prohibición a la esclavitud. En el estado de defensa, de manera literal, se establece que el derecho a la vida no podrá ser suspendido. Existe una excepción. Todos pueden ser suspendidos, pero entre los que no está el derecho a la vida. Para vivir se necesita, en igualdad de condiciones, se necesita que nosotros tengamos un libre desarrollo de la personalidad, que no podamos ser torturados. Inclusive, por eso quiero dejar dicho que en la República Dominicana, no importa que se declare un estado de defensa y que estemos en un estado de guerra, de conmoción exterior, mano armada, que se vulnere la territorialidad y la integridad del territorio dominicano, nunca podremos utilizar los métodos de la esclavitud o de la tortura, porque después que una persona en estado de guerra es capturado, ya ahí usted puede lograr asesinarlo durante estar en combate, pero después que ya la persona es prisionero, hay una serie de derechos que existen en los pactos internacionales de guerra en donde se debe de respetar, y esta es la prohibición de la esclavitud y de la tortura. Así mismo, y yo quiero aterrizar un poco más a lo que pasa en el día a día. Tú has visto, Omar, lo que sucede con que a veces el presidente toma una decisión y son puestas en actividades regulares de patrullaje, vigilancia y orden público miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tú piensas de eso? No, ahí no se aplica ninguno de los estados de excepción, ni el de conmoción interior, ni el de defensa, ni el de emergencia, porque en los estados de excepción son situaciones especiales y totalmente difícil de crear, en el sentido de que las administraciones públicas internas no tienen las medidas necesarias y por eso se le otorga los poderes a una sola persona. Sucede que en el ejemplo que usted ha puesto, el Estado sí tiene las medidas para crear un orden público, por eso existe la Policía Nacional, que son personas civiles armados para crear un orden, pero en ese caso no sería aplicado a ninguno de los casos de los estados de excepción. Es por eso, insisto, en que nosotros proponemos una ley orgánica que regule los estados de excepción para que identifique cada uno de los de la epigracia o de los ejemplos que podrían existir, para que puedan hacer un estado de defensa, para que puedan hacer un estado de conmoción interior, para que puedan hacer un estado de defensa, incluso que lo conceptualice más, que lo aterrice, porque hablar de estado de defensa sobre la vulneración de la soberanía y hablar sobre la vulneración a lo que es al territorio íntegro, eso es muy abierto, no por el hecho de que una fuerza externa haya aterrizado o embarcado en República Dominicana con armas, no quiere decir que se está vulnerando nuestra soberanía. Pueden existir acuerdos en donde exista mutuo acuerdo para que realicen cursos, actividades o nos enseñen a nosotros cómo debe ser una política o militar bien activo y eficiente para la República Dominicana.
sabes que en ese orden te hago la pregunta porque el 252 de la Constitución es el que establece que la policía, las Fuerzas Armadas no deben participar en actividades que son competencia natural de la policía, porque se supone que es un recurso excepcional y su formación y entrenamiento está orientada a otros fines que no son los mismos de la policía. Entonces, que el presidente puede disponer de ellos, solo podrían hacerlo cuando el presidente disponga de ellos, pero debe haber un mecanismo para esa disposición. Y me parece que cuando sobrepasan las capacidades de la policía y puede estar vinculado al estado de conmoción interior, más que tomarlos de forma constante y alegre para fines de seguridad, de patrullaje y todo lo demás. Porque lo que sucede es que simple y llanamente en los medios se difunde que hay ha aumentado un poquito nuestra idea, de nuestra percepción, como dicen algunos que es solo percepción, de la seguridad, de la inseguridad. Y aquí entonces el presidente toma una reacción y trata de que las personas vean que sí hay una respuesta del Estado. Ahora bien, necesariamente esto se está haciendo como corresponde o se está de alguna manera abusando del recurso de las Fuerzas Armadas en operaciones que no son naturalmente militares. Para intensificar el ejemplo que usted ha puesto, aplicaría un estado de conmoción interior siempre y cuando la sociedad dominicana se vuelque a las calles. Exista una parálisis en la racionalización de los alimentos, o sea, no existe alimentos, o sea, las personas desesperadas acuden y rompen todos los cristales, vidrios, supermercados para saciarse de comida porque el Estado no está habilitando. Entonces ya existe una grave perturbación interna de orden público que está afectando la institucionalidad y la convivencia pacífica porque ya existen robos, existen atracos, un tema de subsistencia. En ese momento ya el presidente de la República Dominicana podrá solicitar al Congreso Nacional un estado, hablando de manera concreta, el estado de conmoción interior. Pero el Congreso tiene la particularidad de que puede aprobarlo o rechazarlo. Si lo rechaza, entonces el estado de declaración de conmoción interior no podrá ser. Pero si lo declara, entonces el presidente de la República deberá adoptar las medidas necesarias. Y es por eso que se necesita una ley orgánica en donde se ejemplifique cuáles son los tipos de casos y qué tipo de medidas y hasta qué tiempo tienen cada uno de los casos provistos, porque se pueden identificar. En países, no existe la primera vez, existe la ley Marshall de Estados Unidos, en donde después de la Segunda Guerra Mundial un senador de los Estados Unidos propuso la ley Marshall, que son situaciones especiales que se crearon en Estados Unidos para volver a la recomposición social. En ese sentido, nosotros podemos utilizar el derecho comparado para aislar diferentes tipos de experiencias y nosotros tipificarla en una ley orgánica. De esa manera nosotros podríamos desarrollar, limitar los poderes que tendría el presidente de la República al momento de hacer una recomposición del Estado social, constitucional, democrático de derecho. Solamente el presidente y el Congreso pueden determinar que una situación justifica declarar el estado de emergencia. Miren, a nivel constitucional, solamente la parte de iniciativa la tiene el presidente. De valoración y de fiscalización, valoración en el sentido de que si es necesaria la declaración, la tiene el Congreso. De fiscalización, en el sentido de que cada una de las medidas que el presidente debe tomar, está obligado el presidente a notificársela al Congreso. Ahora, no son los únicos órganos que conjugan la participación en estado de excepción. También están los controles de constitucionalidad, porque las garantías constitucionales no ceden ante un estado de excepción, sino que se mantienen todavía más vigentes para la protección de esos derechos individuales, de esos derechos subjetivos, de esos derechos fundamentales. Lo que sí no va. El Congreso Nacional actúa de diferentes modalidades, en el sentido de legislador, pero también el Congreso Nacional puede conformarse en Asamblea Nacional y Asamblea Nacional Revisores, son dependencias del Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional se analiza en el sentido de diputados y senadores. ¿Qué sucede? En la Asamblea Nacional Revisores está el procedimiento encargado como único de la reforma constitucional, pero en un estado de excepción la reforma constitucional nunca podrá ser convocada, nunca podrá ser conocida. ¿Por qué la reforma constitucional no podrá ser convocada? Porque lo que se pretende, como una persona tiene un poder extraordinario, se teme a que nosotros podamos aislarnos o crecer en un régimen dictatorial. Entonces, a nivel de fiscalización y legislación está el Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo a nivel de gobernabilidad y de ejecución del estado de excepción, pero también estaría presente el Estado a nivel de garantías y de protección de los derechos fundamentales, lo que es el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional,
como control de constitucionalidad. Pero el Congreso Nacional actuará no en Asamblea Nacional ni Asamblea Nacional Revisora, sino en su origen principal de fiscalizador y de legislador, como Congreso Nacional estrictamente. Yo tengo dos dudas, que en el tiempo que nos queda, a ver si nos ayuda con esa respuesta. La primera es, ¿y si pasa la situación que genere todo el estado de excepción un domingo en la tarde? Evidentemente esa situación también va a tocar a los legisladores y hay que reunirlos para que terminen decidiendo el estado de excepción. ¿Qué pasa? No se declara, esa es una. Y bueno, la otra es muy sencillo, hay una cuantía en relación a la forma en la que se toma la decisión del estado de excepción, un número determinado de votos que se tenga que dar para que la ciudadanía conozca de parte suya, que es el experto, cómo funciona en términos formales este aspecto y si hay algunas excepciones que en el caso de que el Congreso no pueda sesionar, entonces pudiera darse el estado de excepción. Importante, si el Congreso Nacional no hubiese estado reunido, en el ejemplo que usted pone un domingo por la tarde, el presidente de la República Dominicana podrá declarar el estado de excepción. No obstante, deberá en esa declaratoria, como todo acto administrativo, motivarlo basado en el derecho, en que no están reunidos. Pero eso conlleva una convocatoria totalmente efectiva para que el Congreso Nacional se reúna a conocer la validez después de declarado, y podrá ser, aunque esté ya declarado, revocar esa declaración. Yo quisiera hacer una pregunta final. Nosotros observamos el Poder Judicial, no vamos a decir que es lo único que nos interesa, pero es la base de nuestro trabajo. En algún caso de los estados de excepción, ¿frenan las funciones del Poder Judicial o son declinadas a otro órgano o entidad del Estado? Excelente. No. En República Dominicana existe en materia de control de constitucionalidad un modelo mixto, control difuso y control concentrado. El control concentrado es ejercido por el máximo intérprete de la Constitución Dominicana, por el Tribunal Constitucional como un órgano extrapoder. Fuera, no pertenece a una sala de la Suprema Corte de Justicia, sino es totalmente independiente y autónomo. Pero ¿qué sucede? Existe, como un modelo mixto en República Dominicana, el control difuso es representado por todos los órganos del Poder Judicial, no importa qué jerarquía tenga, desde los jueces de paz hasta inclusive la casación, que sería representada por la Suprema Corte de Justicia. Todos pueden interpretar la Constitución, todos los jueces. Ahora bien, en uno de los procedimientos más afín a los estados de excepción es la acción de amparo. La acción de amparo es conocida en primera instancia por los jueces de esa misma jerarquía en primera instancia. Dependiendo del tipo de derecho fundamental que se vulnere en cada uno de los estados de excepción, podrá ser la primera instancia más afín que conocerá la acción directa. En ese sentido, el Poder Judicial sí juega un rol totalmente activo, tan activo que no solamente en la acción de amparo, sino en el recurso de revisión jurisdiccional de sentencia firme, porque la justicia sigue corriendo, sigue avanzando, sigue desarrollándose, siguen conociéndose los litigios y los casos, siguen fallando sentencias. En ese sentido, podría ser también apoderado el Tribunal Constitucional por una revisión jurisdiccional de sentencia firme que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, emitida en la fecha o en el límite o en el espacio de un estado de excepción. Pero no solamente eso, también los conflictos de competencia podrían ser sometidos ante el Tribunal Constitucional. Es que ningún procedimiento constitucional sería suspendido. Siempre, tanto el control mixto como difuso, estaría vigente. Bueno, Omar, el tiempo es corto para un tema que se debe de ampliar más, a mi entender. Solo nos resta agradecerte por estar aquí y compartir con nosotros todas estas impresiones. Para nosotros ha sido un gran honor tener la oportunidad de conversar con profesionales de la altura que ustedes son. Para nosotros ha sido un gran privilegio y agradecemos total y absolutamente ser parte de ustedes. Muchas gracias. Bueno, las puertas quedan abiertas y a los amigos que mantengan la sintonía. Tras la breve pausa tenemos más de perspectiva con Cuestión de Acceso.